Cristina era una chica muy supersticiosa. Tener en su mano una moneda con una cara borroneada le daba miedo. Mirar la luna a través de 2 vidrios le daba pavor. Cuando Roberto la conoció, ella tenía puesto su vestido verde, el que usaba todos los días, porque decía que ese vestido le daba suerte. Al contrario de otros, como por ejemplo el azul, que le sentaba mejor, pero que ella decía que cuando se lo ponía las cosas no le iban muy bien. Al principio a Roberto toda esta cuestión le pareció un tanto simpática, graciosa, pero con el tiempo se daría cuenta que las cosas no eran tan así. Cuando Cristina y Roberto se comprometieron, comenzaron a buscar una vivienda. No tenían mayores pretensiones. Podía ser un departamento, una casa. La única que tenía una condición era Cristina. La casa debía ser nueva o nunca haber sido habitada por nadie, porque ella sostenía en su superstición que las personas que hubieran vivido anteriormente en una casa o en un departamento podrían influenciar directamente sobre su vida. Y comenzó la búsqueda. Primero en los barrios más cercanos, pero como no encontraban nada, se dirigieron a barrios más lejanos, pero no había forma. O todo estaba alquilado, o vendido, o no cumplía con el requisito de Cristina. Entonces, un día, Roberto, caminando por la calle Montes de Oca, la vio. Una casita que parecía la casa ideal. Era blanca, nueva, o aparentemente nueva, con un hermoso jardín. Parecía una casa de azúcar y tenía un cartel grande: se alquila. Roberto inmediatamente fue a hablar con el dueño. El hombre le explicó que no era una casa nueva, que él la había arreglado para poder alquilarla, que la casa había sido habitada antes. Roberto lo pensó un poco y claro, él no creía en esas cosas. Entonces decidió mentirle a Cristina. Así fue como los dos se fueron a vivir a la casita de azúcar. Cristina estaba muy feliz. Decía que ahí se respiraba aire puro, aire limpio. Los dos estaban muy felices. Estaban tan felices que Roberto estaba un tanto preocupado. Tenía miedo que ella se enterara de la verdad y que, no le hablara más, que quisiera separarse de él. Pero se quedó un tanto más tranquilo cuando se dio cuenta que Cristina no hablaba con los vecinos y las compras las hacía en otro barrio. Y todo iba viento en popa, hasta que un día sonó el teléfono fijo. Y cuando Roberto atendió a alguien, preguntó por Violeta. Roberto supuso que Violeta había sido la ocupante anterior de la casa. Y bueno, se dio cuenta también de que el teléfono podía deschavarlo. Entonces empezó a dejar el teléfono descolgado, desconectado, a atender él. Los días pasaban y una mañana temprano tocaron el timbre. Roberto todavía estaba arriba en el dormitorio. Cristina fue a atender y Roberto escuchó que ella hablaba con alguien y después oyó también el sonido de un papel estrujándose. A él le dio curiosidad, entonces bajó y la encontró a Cristina al lado de la puerta, con los brazos extendidos y un vestido sobre ellos, colgada,
un vestido de terciopelo. Cristina lo miraba encantada. Mirá qué hermoso vestido que me trajeron. ¿Te gusta? Mirá. Y diciendo esto se lo fue a probar. El vestido le quedaba pintado. Roberto estaba confundido. Le preguntó cuándo se había mandado a hacer ese vestido y de dónde había sacado el dinero. Ella le dijo como al pasar que hacía tiempo lo había encargado y que su mamá le había dado unos pesos. A Roberto le llamó la atención porque no era una actitud típica de Cristina, pero temía ofenderla, entonces cayó la boca. A partir de ese momento, Cristina comenzó a cambiar. De ser una persona conversadora y charlatana, pasó a ser callada y silenciosa. De ser una persona alegre, pasó a ser triste. Ya no quería ir al cine ni al teatro, aunque le regalaran las entradas. No lo esperaba con las vainillas de panadería a la tarde para tomar la merienda, momento que los dos esperaban con ansias para compartir ese momento. Roberto, preocupado, empezó a observarla un poco más de cerca e inclusive a seguirla para ver con quién hablaba, con quién andaba. Así fue que un día por la tarde la descubrió en el puente de Constitución, asomada a la baranda mirando las vías y mirando los trenes pasar. Cuando él se acercó y le preguntó qué hacía en ese lugar, ella simplemente, despreocupada, le dijo que le gustaba mirar los trenes ir y venir, porque eso le ayudaba a imaginar viajes que no podía realizar. Roberto se sintió sumamente celoso en ese momento, tan celoso que estaba muy enojado con ella, con él. En realidad no sabía por qué, porque tampoco sabía de qué o de quién estaba celoso. A los pocos días, una mujer tocó el timbre de la casa y Cristina atendió. La señora, enojada, le dijo que dejara de ver a Daniel y la llamó Violeta en más de una oportunidad. Ella le dijo que no se llamaba Violeta, que ella se llamaba Cristina y que no conocía a ningún Daniel. Pero la señora, muy lejos de evitar su enojo, siguió enfurecida y le volvía a repetir que dejara a Daniel, que si no se iba a arrepentir, y le volvía a decir una y otra vez Violeta. Al punto que Cristina se sintió totalmente apesadumbrada y se tapó los oídos. No sabía qué hacer y apareció Roberto para ayudarla en ese momento. Y Roberto le pidió por favor a la señora que se retirara. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido, pero al rato Cristina rompió el silencio. Le preguntó a Roberto si le gustaría que ella en lugar de Cristina se llamara Violeta. Él, confundido, le dijo que no, que de ninguna manera, que Violeta era una planta y que las plantas, que a él no le gustaban los nombres de plantas para las personas. Pero ella también dijo que Violeta era un color. El broche de oro de toda la situación fue cuando Cristina empezó a cantar. Cantaba todo el día, cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando cocinaba, cuando abría la ventana y cuando la cerraba. El problema es que Cristina nunca había cantado, jamás. Y a Roberto le molestaba escucharla. En realidad Cristina cantaba bien,
Tenía una voz agradable, melodiosa, armoniosa, afinada. Pero había algo que a Roberto le molestaba. Y una tarde, mientras él leía el diario, ella le dijo que sentía que estaba heredando la vida de otra persona. Que estaba cantando con una voz que no le pertenecía. Que se sentía embrujada. Que en otro momento esto le hubiera dado mucho miedo. Pero que ahora no. Ahora se sentía cómoda en la situación. Es más, pensaba que la vida que estaba heredando hasta podía ser mejor que la suya. Roberto hizo de cuenta que no la escuchó, pero ese comentario de Cristina hizo que él decidiera averiguar quién era Violeta. Así que salió al barrio a hablar con los vecinos y averiguó que Violeta, por supuesto, era la persona que vivía en la casa antes que ellos, que había sido una mujer muy misteriosa y que había terminado internada en un hospital psiquiátrico. Y pudo conseguir la dirección de Arsenia López, la profesora de canto de Violeta. Al otro día, y sin pensarlo, se presentó en la puerta de la casa de Arsenia López. Cuando ella le preguntó quién era, él le dijo que era un pariente que quería averiguar sobre Violeta. Arsenia se rió de una forma bastante sarcástica y le dijo que Violeta tenía muchos parientes que querían saber cosas de ella. También le aclaró que no había sido ninguna santa en vida, así que ahora que estaba muerta tampoco la considerara una santa. Le explicó que ellas, además de ser profesora y alumna, se habían hecho muy amigas. Si bien pensaban muy diferente en sus cuestiones de la vida. Le aclaró también, porque Roberto lo desconocía, que Violeta había muerto de celos. Y le contó sobre la última conversación que habían tenido ambas. A Arsenia le había llamado mucho la atención, porque Violeta decía una y otra vez que alguien le había robado su vida. Que alguien estaba usando su voz para cantar. Esa voz que a ella tanto le había costado trabajar. Se quejaba porque alguien se iba a poner ese hermoso vestido de terciopelo que ella tenía reservado para un momento especial. Que alguien iba a abrazar a Daniel en el puente de Constitución, soñando con ese amor imposible y con viajes que jamás podrían realizar. Arsenia lo tranquilizó a Roberto. Le dijo que ella sabía que Violeta era hermosa, pero que la hermosura no era todo en una mujer. Y que se quedara tranquilo, que él seguramente iba a encontrar una mujer quizá no tan hermosa, pero sí más fiel y más leal que Violeta. Roberto se fue de la casa de Arsenia mudo y horrorizado por lo que había escuchado. A partir de ese momento, él ya no pudo ver a Cristina como tal y la empezó a ver como si fuera Violeta. Cada vez estaban más separados, más distantes, y hasta llegó un punto que él no la reconoció más. Una fría noche de invierno, Cristina se fue. Él intentó buscarla, pero no tuvo un buen resultado. Hoy en día, Roberto todavía se pregunta, ¿quién fue víctima de quién en esa casa de azúcar
que hoy está deshabitada. Esa mañana estaban sentados el abuelo Ignacio y Mario debajo del alero. En ese momento salió Ana. Papá, dice, ¿por qué no ingresa? Mira, está el cielo tan negro que se va a desplomar una lluvia tan grande como el día que me casé. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ese día fue el día que vimos a Ismael, al tío Ismael por última vez. Y te acordás que se tuvo que quedar a dormir en casa porque el campo era un mar. Sí que me acuerdo. Y cuánto lo extraño a mi hermano. No sabía que tenías un hermano, dijo Mario. Sí, y tiene 2 años menos que yo. ¿Por qué no le escribimos una carta, papá? Y la carta llegó a manos de Ismael porque la respuesta vino muy seguido. Y cuando llegó, abrieron la carta y el abuelo leyó. Querido hermano, una alegría haber recibido tu carta. Estoy muy contento de que quieran visitarme. Los espero con el corazón encendido. Pueden venir varias personas porque tengo muchas habitaciones y vivo solo, como verán. No soy tan tirano como antes. Los espero con mucha alegría. Besos, Ismael. Cuando el abuelo leyó la carta varias veces, sus ojos cambiaron. Tenía una alegría interior magnífica. Cuando Antonio, el esposo de Ana, llegó del trabajar y le contó el proyecto del abuelo de visitar a Ismael, decidieron que irían ese fin de semana. Ya todo estaba preparado. La merienda para hacerla en la laguna Chichis, y salieron muy temprano al alba con la camioneta, cargada con algunos elementos para quedarse unos días. Y cerca de las 5 de la tarde llegaron a las Golondrinas, la estancia del tío. Qué alegría cuando abrieron la puerta. Pero ni bien ingresaron con el auto, vieron ante su asombro que todo el pasto del ingreso estaba alto, color amarronado. Los árboles de ese verano no tenían hojas. El campo estaba amarillento o amarronado. No había flores, no había trinos de pájaros, no había tampoco mariposas. Qué extraño, dijeron. Y a lo lejos se veía la estancia. En la estancia el casco parecía lúgubre, todo abandonado. El patio lleno de hojas, como que estaba deshabitado desde hacía varios días. Las ventanas cerradas. Ana tanteó la puerta de ingreso y se abrió. Estaba sin llave. Así que ingresaron y vieron que la casa estaba desocupada desde hacía varios días. Pero igual, Ana dijo manos a la obra, fueron a la cocina, abrieron ventanas para que todo se ventilara y con Antonio empezó la limpieza de la cocina. Luego Antonio se fue hacia el fondo para ver qué pasaba con los animales y el abuelo y Mario se quedaron barriendo el patio. Ana se puso a hacer la comida y terminado de preparar más o menos un guiso, dejó en el fuego y fue en busca de una habitación para hacer noche, porque cenarían y a la cama. Cuando abrió la puerta de la habitación que estaba pegada a la cocina, encontró que había 6 camas. Ese era el lugar, así que rápidamente extendió las camas, barrió el piso, acomodó un poco, bajaron las cosas y estaban prontos para cenar. Se hicieron muchas hipótesis alrededor de la mesa. Los silencios abundaban.
El abuelo, como una letanía, decía: algo le pasó a Ismael, algo grave le pasó a Ismael. Pero lo calmaron y llegó el momento de ir a dormir. Ana estaba tan cansada de tanto trajín que se quedó inmediatamente dormida. Mario y Antonio también, pero el abuelo se quedó mirando por la ventana. A través de los vidrios que veía la luna y las estrellas, vio que volaba alrededor de la casa un pájaro color negro que cada rato golpeaba contra las paredes. Fueron muchos los sobrevuelos y los zumbidos que hizo. Luego, todo en silencio, se quedó dormido y a la mañana siguiente, ni bien despuntó el sol, arriba todos, sentados en la mesa para desayunar y hacer el programa del día. Antonio iría a ver qué pasaba con el abuelo, si algún vecino sabía, y cuando salió para afuera vio que a lo lejos don Facundo, el de atrás, el vecino de atrás, iba llevando las vacas a pastar. Así que lo siguió, pero le dijo que hacía varios días que no veía a Ismael. Pero sí le alertó, le dio señas de cómo llegar a la casa de los peones que estaban trabajando con Ismael. Así que se fue a eso. Mientras tanto, Mario y Ana abrían la habitación continua donde había dormido y encontraron que estaba totalmente vacía. En un rincón había una montaña de hojas en blanco, luego cartas escritas con diferentes fechas y a continuación sobres. Para ver mejor, a ver qué decían esas cartas, abrió los vidrios y como saeta, un objeto voló desde afuera y se fue a esconder dentro de los sobres. Mario, el niño que era más rápido, corrió a ver qué era y cuando fue descubierto el objeto, se dieron cuenta que era una lapicera color roja brillante con un capuchón dorado. El capuchón saltó al ser descubierta y empezó a balancearse. La pluma de la lapicera iba y venía escribiendo. El abuelo se asustó tanto que se desmayó. El nieto salió corriendo hacia afuera gritándole al papá que entrara para informarle. Y Ana, muy rápida, miró el balanceo de la lapicera y le dijo: «Ismael, ¿eres tú?». Fue en ese momento que la lapicera colocó su capuchón dorado y salió nuevamente volando como remolino. Hizo un giro con un viento y un zumbido tan fuerte, arrasando todas las cartas que estaban en el rincón en su vuelo, llevándose no solamente las cartas, sino también los sobres, que fueron a desparramarse en el parque de adelante. Abrió los ojos el abuelo y inmediatamente vio que a través de la ventana ingresaba una figura traslúcida que caminaba hacia la puerta. El abuelo la siguió y vio cómo se fue transformando en ese pájaro que había visto y que se había posado en ese momento en el pino que estaba enfrente de la puerta de la casa. Se sentó entonces en un sillón a hablar con ese pájaro. Poseído le hablaba. Fue cuando Antonio se enteró de todo. Lo vio al abuelo en ese trance y dijo: no, Ana, nos tenemos que ir, vamos a regresar. Los peones que estaban en el fondo dando de comer prometieron hacerse cargo de los animales mientras Ismael no regresara. Y Ana se quedó debajo de la camioneta,
subió al abuelo, que seguía hablando por el vidrio de la ventana de la camioneta, mientras Mario también estaba asombrado. La camioneta se desplazó lentamente y cuando llegaron a la tranquera y Ana la abrió, vio que el pájaro negro circundaba a la camioneta y a ella con un zumbido extraño y con un viento helado que hizo volar el polvo. Pero cuando cerró la tranquera, observó a lo lejos que el pasto marrón se había transformado en diferentes colores de verde, los árboles habían adquirido hojas, adentro trinaban los pájaros, había flores por doquier y revoloteaban las mariposas. En la familia Yapurra, las dos menores se llaman Ludovica y Leonor. Ellas son las encargadas de ir todas las tardes a buscar agua al río con las damas Juanas. Pero últimamente lo que ellas más desean es presenciar un milagro. Están obsesionadas con eso. Por eso esa tarde cuando regresaron y se encontraron con un vecino, un anciano, y les comentaron de que querían presenciar un milagro, el anciano las miró y les dijo: ¿pero ustedes por qué buscan un milagro fuera de casa si lo tienen a Leopoldina, que hace milagros con los sueños? Y sonriendo siguió su camino. Las hermanas se miraron y siguieron caminando un poco más rápidamente. En la cocina de la casa había una sillita de esas de mimbre con el respaldo alto, y ahí casi siempre estaba Leopoldina sentada, fumando. Ay, Leopoldina era tan vieja, que la cara parecía un garabato, porque ya no se le distinguían ni los ojos ni la boca. Leopoldina olía a hojas secas, a tierra, a hierba, no olía a persona. Pero eso sí, era un barómetro, porque ella podía decir perfectamente cuándo iba a haber tormenta, cuándo iba a estar el tiempo bueno. Y también podía oler al puma cuando bajaba de los cerros a comerse los chivitos. Ella lo olía y avisaba. Y a pesar de que hacía más de 30 años que no salía de casa, ella podía decir en qué lugar estaban las nueces más hermosas, dónde los higos más grandes, los duraznos más maduros. Ella lo sabía. Una vez, un crespín, ese animalito que es tan arisco, entró a la galería y vino a comer en su mano la galleta con leche. Seguramente había pensado que era un tronco seco. Pero Leopoldina también soñaba. Sí, soñaba, y a veces cuando despertaba de su sueño, arriba de su falda o al costado de la sillita estaban los objetos con los que había estado soñando. Bueno, ella soñaba, tenía sueños de piedritas, sueños de hierbitas, sueños de espinas, sueños de plumitas, sueños sencillos, sueños simples. Eso soñaba Leopoldina. Esa tarde, cuando llegaron las chicas, lo primero que hicieron fueron preguntarle: Leopoldina, ¿qué soñó? Yo he soñado con un río seco que tenía unas piedritas redondas. Mire, acá tengo una. Y Ludovica le preguntó: ¿y cómo hizo para tenerla?
mirándola pues. Las chicas al día siguiente no se detuvieron nada en el río, fueron y vinieron inmediatamente y apenas llegaron. Leopoldina, ¿qué soñó? Bueno, yo he soñado con una torcaza que tiraba plumas. Miren, acá tengo una. Y ya Leonor se enojó. Ah, no, Leopoldina, usted no tiene que soñar esas cosas. Usted tiene que soñar cosas importantes. ¿Y eso qué es? ¿Cómo eso qué es? ¿Cómo eso qué es? Es que yo no sé. Yo soy muy vieja. Tengo más de 120 años y siempre he sido muy pobre. Mire, dijo Ludovica, usted tiene que soñar con collares de perlas, con pulseras, con anillos de brillantes, con automóviles. Y así estuvieron las chicas, todos los días de la semana, preguntándole, y ella respondía siempre cosas muy sencillas. ¿Qué soñó, Leopoldina? ¿Qué soñó? He soñado con plumita, he soñado con piedrita, he soñado con sapo. Ay, las chicas cada vez se ponían peor. Pero no tiene que soñar eso usted no tiene que soñar eso. Tanto, le preguntaron a cada rato y a cada rato. ¿Saben qué pasó? Leopoldina no pudo dormir más. Insomnio. Las chicas entonces decidieron, le hicieron un de estos guisos bien pesados y le dieron a comer. Leopoldina lo comió, pero no durmió. Le dieron vino caliente. Leopoldina lo tomó, no durmió. Se fueron hasta una curandera, lejos se fueron. Le trajeron las hierbas, le hicieron el tecito. Leopoldina lo tomó, pero no durmió tampoco. Y las chicas se empezaron a asustar. Hay que ir al hospital. Y se fueron a Tafí del Valle. ¿Sí? Iban a tardar un poco, pero no importaba. Es que Leopoldina hacía más de 2 semanas que no dormía. Y allá se fueron, entraron al hospital Leonor. Y salió con un envoltorio. ¿Qué tenía? Tenía el medicamento, la jeringa y la aguja. Y vinieron rápido para la casa. Apenas llegaron a la casa, Leopoldina las miró, se recostó en la sillita y les dijo: ¡ay, chica! ¡Tengo un sueño! Y ahí se durmió. Las chicas se sentaron, una a cada lado, a esperar que se despertara. Apenas se despertó le preguntaron: ¿y qué soñó? ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? Ah, ya les voy a contar. Miren, yo he soñado con un perro que escribía la historia de mi vida. Miren, acá tengo las hojas. Y les mostró unas hojas amarillas y arrugadas. ¡Ah! Ludovica se enojó tanto que agarró las hojas y las tiró por el suelo y salió corriendo para la habitación y volvió con un enorme libro con imágenes y empezó a mostrarle. ¿Ve? ¿Ve? Leopoldina, ¿ve? Esto es lo que usted tiene que soñar. Esto, automóviles, acá, collares de perla, acá, anillos de brillantes, relojes. Esto es lo que tiene que soñar usted. Y Leopoldina se quedó mirando. Es que si usted no sueña, le vamos a poner la inyección. Oh, es que Leopoldina, si se hubiera acordado de los perros que pasaron por tu larga vida, perros panzones, perros somnolientos, perros friolentos, ella también se hubiera acordado de ese colgante bañado en oro que le regalaron para su casamiento, que podía guardar adentro un rizo de cabello, o del cofrecito que tenía medallitas con aguamarinas incrustadas, o del collar de perlas de su mamá, que se lo robó su nuera, de los caballos que tiraban del carro, o del día que fue a Tafí del Valle y entró
en ese negocio tan grande. Se compró el prendedor que tenía labrado una cabeza de perro para curarla del asma, el prendedor que le cuidó su pecho del frío durante tantos años. Ludovica le mostraba la jeringa a Leopoldina y Leopoldina trató de dormirse. Al ratito, cuando medio se despertó, le preguntaron las chicas: ¿y qué soñó? ¿Qué soñó? Y Leopoldina se levantó de la silla lentamente, lo miró al perro y le dijo: ¡vamos, Changuito! Y se fue para la galería. Y ahí se encontró con que se había desatado el viento sonda, que había volado todas las hojas de la galería, que estaba amontonando los palos contra las sierras, que había matado un montón de animales con las piedras que volaban y que había destrozado todas las vides. Y en eso, un remolino, y se llevó para arriba a Leopoldina y a su perro Pila, que se llamaba Changuito y que había contado en el anteúltimo sueño la vida de su patrón.